Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, eh, cuando se hace apologética, cuando se quiere defender la fe, cuando se lucha por tener una vida coherente, cristiana, pues todo eso es difícil. Todo eso implica un trabajo de abnegación, un trabajo de abandonarse en las manos del Señor, un trabajo de distanciarse de las ocasiones de pecado, donde uno tantas veces ha caído, de predicar la sana doctrina, de defender la fe católica sin ningún tipo de apasionamiento, simplemente tratando de mostrar la verdad de Cristo Jesús, basado pues en lo que nos enseña la Iglesia. Todo aquel pues que dice que en la iglesia no se sufre y que se está muy hermoso con Cristo Jesús y que tenemos un Cristo de poder y que de colores y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que la gente que manifiesta eso, pues yo creo que lo hace con recta intención. Son personas que dicen las cosas porque, bueno, así lo sienten, ¿no? Y se les respeta eso, pero creo que está en una actitud un poco de pasividad. Están viviendo la fe de una manera bastante panorámica, es decir, como que se encuentran sentados en unas gradas, ¿no? Con unas buenas palomitas y un buen vaso de gaseosa, observando la realidad de nuestra iglesia. Creo que hay que meterse, bajarse las gradas y estar allí en función en el partido, ¿no? Porque es donde están las luchas, los esfuerzos, las lágrimas, los perdones, las reconciliaciones, las comprensiones, las iras, tantas cosas que puede sentir uno en este batallar para defender la iglesia, defender la enseñanza, por eso esta disciplina de la apologética. Y se hacía apologética frente pues a los hermanos separados, ¿no? Defender la doctrina católica. Se defendía la fe frente a los ateos, frente a los marxistas. Se defendía la fe en contra de aquellos que la desconocían y que hacían muchas preguntas, ¿no? Entonces, frente a este tipo de personas, de grupos, pues se hacía la apologética, defensa de nuestra fe católica, mostrar la verdad de Cristo Jesús, mostrar su enseñanza, mostrar pues todo lo que nos han ido enseñando, pues la misma palabra del Señor y la tradición. Llegan puntos muy complejos cuando le toca a uno ser apologética para defender la fe de los mismos católicos, entre comillas. Un católico cuando empieza a desdeñar sobre la palabra del Señor, a poner en tela de juicio lo que dice la palabra del Señor, a poner en tela de juicio lo que enseña el magisterio, a poner en tela de juicio lo que dijeron los santos, a poner en tela de juicio toda una enseñanza magisterial de 2000 años, pues yo no puedo pensar que esas personas sean católicas. Considero que de pronto pueden estar actuando de buena fe, que han perdido el enfoque en Cristo Jesús y que han ido por otros derroteros tratando de buscar el bien. No creo que las personas quieran hacer daño, pero creo que lo hacen, porque tratan de mostrar a un Cristo irreal y quieren aterrizar a un Cristo, ponerlo un Cristo como muy humano, muy terreno, muy de acá, y no puede ser eso. ¿Por qué? Porque Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Si vamos a quitarle a Jesucristo la parte de Dios, pues estamos en un gran error y es ahí donde empiezan los desajustes y y las confusiones. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Y a Jesucristo no se le puede quitar la parte humana, pero tampoco se le puede quitar la parte divina. Es 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto hay que mirarlo desde esa realidad. Tratar de quitarle a Cristo Jesús su realidad de Dios es tratar de cambiar su antropología, de cambiar su esencia como Dios, su divinidad. Es decir, es crear un personaje que no existe. Pero muchos han querido ese trabajo y se están empeñando en ese trabajo, de simplemente quitarle a Cristo Jesús su realidad de Dios y entonces convertirlo simplemente en un
un hombre muy iluminado, muy inteligente, un gran profeta, pero que en realidad no es Dios. Frente a esto, pues entonces sigo con el estudio que nos aporta, ¿no? El conocimiento que nos aporta el padre Iraburu, padre José María Iraburu. Este sacerdote dice lo siguiente: como dice San Juan al final de su evangelio, muchas otras obras que no están escritas en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Eso lo trae Juan 20:30. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría de escribir. Ya sabemos que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias del pueblo. Eso lo trae Mateo 4:3. Y expulsando los demonios. Y sabemos también que ni sus contemporáneos, ni Herodes, ni sus peores enemigos, fariseos y sanhedristas, pusieron en duda los milagros de Jesús. Juan 11:47 dice lo siguiente: ¿qué hacemos que este hombre hace muchos milagros? No es pues excesivo afirmar que quien hoy niega los milagros de Cristo no es cristiano. Cree en los evangelios, pues los milagros forman parte esencial de ellos. Los milagros de Cristo Jesús están ahí referidos en los evangelios. Personajes históricos como Herodes y otras personas que hacían parte de Sanedrín afirman eso. ¿Qué hacemos con este hombre que hace muchos milagros? Pero 2000 años después aparecen unos hombres diciendo que Jesucristo no hizo milagros. Yo creo que uno tiene que poner un poco de sentido común en esto. Son unos libros, los evangelios son libros que fueron escritos muchos años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos una realidad, la historicidad de cómo fueron escritos estos libros, vemos que inicialmente la intención del hagiógrafo o de las personas que escribieron los evangelios, pues su primera intención no fue dejar consignado por escrito lo que el Señor Jesucristo dijo o enseñó. La palabra del Señor está dada y transmitida de manera oral. Y ellos aprendieron eso. No dudo que pronto a alguien por allí le gustaba, cogía una tablilla, un papel, un pergamino y escribía algún dicho, alguna cosa de Jesús. Siempre hay de esas personas que son intelectuales, que son juiciosos, que les gusta tomar datos, tomar notas. Pero que la intención inicial pues, de los apóstoles, del hagiógrafo, del escritor bíblico del Nuevo Testamento, de los evangelios concretamente, pues su intención inicial no fue dejar nada por escrito. Años después se consideró pertinente pues, escribir. Y en esos años, pues tantas cosas se han podido olvidar. Fueron escritos en diferentes épocas, por diferentes autores, y lo que nos da una base cierta de que los acontecimientos, los hechos y palabras de Jesús fueron históricos es que escritos por diferentes personas en diferentes épocas coinciden. Hay cosas que no son iguales y entonces eso permite mejor, es más creíble el testimonio, porque no son copias de copias. Ahora bien, estas personas fueron las que estuvieron ahí con Cristo Jesús. O personas que fueron discípulos de los apóstoles que compartieron con Cristo Jesús. Es decir, que están recibiendo un mensaje, un testimonio creíble. Un testimonio que se podía constatar. Es que todo estaba tan reciente que era difícil no creer. Cuando los discípulos se acordaron de cómo los líderes religiosos increpaban a Cristo Jesús, lo criticaban, pero también reconocían que estos hombres, estos líderes religiosos, manifestaban que ¿qué hacemos con Cristo Jesús
que hace tantos milagros. Ellos reconocían los milagros de Cristo Jesús. O sea que Cristo Jesús se hacía milagros. Es decir, existe un dato histórico, una referencia testimonial, personas que estuvieron allí, escucharon esa palabra y la escribieron. Pero 2000 años después aparecen personas que de una manera, no sé cómo, pues se atreven a desvirtuar, hasta corregir, simplemente porque no creen que Jesucristo hizo milagros. Llama la atención aquí en este texto, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, 47, cuando los mismos líderes religiosos judíos decían: ¿qué hacemos que este hombre hace muchos milagros? ¿Qué hacemos? Expulsa demonios, cura al leproso, le da la vista al ciego, cura al paralítico. ¿Qué hacemos con este hombre? La gente está creyendo en él, estamos perdiendo prestigio nosotros. Entonces, ¿en qué se basan los teólogos modernos para desconocer estas realidades? Así como se desconoce un milagro de Jesús, pues podríamos desconocer entonces esta afirmación. Entonces, Herodes no dijo eso y los líderes religiosos no dijeron eso. ¿Qué hacemos con este hombre que hace muchos milagros? Entonces no dijeron eso. Entonces, así podemos quitar una serie de palabras y quitar un montón de acciones de Cristo Jesús simplemente porque no las creemos. Entonces, si están en el Evangelio, ¿por qué están? Simplemente por auxilios literarios, por ayudas literarias. No, eso es ser uno un poco simple en la apreciación, en el análisis de la Sagrada Escritura. No es pues excesivo afirmar que quien hoy niega los milagros de Cristo no es cristiano. No es excesivo eso, dice el padre Iraburo. No creen en los evangelios, pues los milagros forman parte esencial de ellos. Los milagros de Cristo Jesús hacen parte esencial de los evangelios. Forman un cuerpo, ¿no? Estructura orgánica dentro de la realidad literaria de los evangelios. Pues no creen en los milagros de Cristo Jesús y no creen en los evangelios. Y eso es lo que se está transmitiendo así lánguidamente, así como que no afecta mucho, se van soltando palabras, se van soltando frases, se van escribiendo libros por parte de teólogos, ¿no? Las altas jerarquías no disciplinan, dejan pasar todos esos libros, ¿no? Y eso hace un daño tremendo para la fe. Esto es lo que se llama apostasía. Y está anunciada en la Sagrada Escritura. Pero si no creemos en la Sagrada Escritura, porque lo que dice ahí, pues no sabemos si es cierto o no, porque como no había grabadoras, entonces uno cómo sabe que es cierto o no, pues haciendo un análisis lógico, utilizando un poquitico el sentido común, es que yo puedo saber si existe coherencia en lo que enseña la Sagrada Escritura, es si lo comparo con la historia. Si yo veo que los hechos de la realidad histórica se concuerdan con lo que dice en la Sagrada Escritura. Si la Sagrada Escritura me está diciendo a mí que va a haber una gran apostasía antes de la venida del Señor, y cuando se dijo eso, pues era un florecimiento de la fe. Y al pasar los siglos, observo que sí está habiendo una gran apostasía, pues entonces llego a pensar que lo que escribieron ahí sí es cierto. Si Isaías, 700 años del nacimiento de Cristo Jesús, dijo que iba a nacer el Emanuel, el Dios con nosotros, y pasan 700 años y aparece un niño que es la presencia de Dios entre nosotros. Es Jesucristo, es el Verbo encarnado. Entonces yo veo que se hizo concreto, se concretizó eso que se dijo. Es decir, que sí hay coherencia, sí hay compatibilidad en lo que se anuncia y lo que se vive años después. Porque viendo, no ven. Y escuchando, entienden. No pierda la fe. Y esto es un batallar. Porque es una lucha tremenda con aquellos que quieren cambiarnos el Evangelio, cambiarnos la doctrina. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.